Analizamos en contexto lo que sucede en Afganistán tras que los talibanes, en su avance prácticamente veloz, han asumido todo el control del país. La renuncia y huida del presidente de esa nación, Ashraf Ghani, ha puesto en vilo a esa nación que hoy está llevando adelante una nueva odisea de refugiados. José Antonio Ejido es sociólogo e investigador vasco. Nos acompaña en directo para analizar este tema puntual. Qué gusto y qué placer tenerlo con nosotros. Bienvenido a Reporte 360. Un saludo, gracias a Telesur. Señor Ejido, es importante hacer un análisis, una lectura geopolítica de lo que implica esto en Afganistán tras la retirada masiva, prácticamente huida también de las tropas militares de Estados Unidos, con un acuerdo pactado en el gobierno del entonces presidente Donald Trump con los talibanes. Un acuerdo que, recordemos, el propio gobierno afgano rechazaba porque dijo que no formaba parte. Ahora los actores de este diálogo han cambiado. Hay medidas inmediatas que asume el gobierno talibán, quienes han autocalificado como un gobierno de transición, y también crece el temor en la gente en ese país que trata de huir del caos. ¿Qué reacciones hay en torno a este tema? Pues China ha dicho que la salida sería la política y que estarían dispuestos a coadyuvar. Una posición también muy marcada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que sesionaba ayer. ¿Qué nos dice? ¿Cuál es su lectura? Mire, en primer lugar hay que decir que los propios hechos que transmiten los medios masivos de comunicación son bien dudosos, porque hemos visto un aeropuerto en caos, pero con una implicación tal vez de 5.000, de 6.000 personas. La ciudad de Kabul tiene 5 millones de personas y hay quien dice que la situación está relativamente en calma, que funcionan los servicios, que no hay combates, etc. Después se nos dice que las tropas norteamericanas se van, pero inmediatamente después Biden dice que vuelven. Y son ellas las que parece que han ejercido violencia disparando contra las personas que se van. ¿Quiénes son los que se van? Aparentemente son los funcionarios, empleados, guardaespaldas, traductores, confidentes de 20 años de presencia colonial norteamericana que ha instalado sus autoridades marionetas. Karzai se llamaba uno y el otro que se ha marchado con un montón de billetes del Tesoro Nacional, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre? Hace ya muchos años, el año 96, entraron por primera vez esta secta extremista de los talibanes, que fueron absolutamente aislados y que se aliaron con Al-Qaeda, llevando a una invasión norteamericana en el año 2000. Pero en estos 20 años, al parecer, estos señores siguen siendo igual de extremistas, pero han aprendido a cuidar las formas, ¿no? Parece que ahora ya manejan aviones, helicópteros, no solamente saben del Corán, de recitar el Corán, y estamos ante a la vez la misma gente y a la vez una gente más depurada. ¿Qué tipo de acuerdos han hecho con los Estados Unidos? No sabemos nada, porque se nos decía que había unos acuerdos en la capital de Qatar, Doha. ¿Qué es Qatar? Qatar es un pequeño reino petrolífero y gasífero del Golfo que a la vez es padrino de la secta de los hermanos musulmanes junto con Erdogan, que pareciera que son los padrinos de este grupo actualmente, un grupo creado en los años 90 por el espionaje del régimen pakistaní con el apoyo saudí. Entonces, ahora pareciera que es qatarí, y la cercanía de la Agencia Central de Inteligencia. Entonces, sabemos poco, hay que hacerse muchas preguntas. No sabemos hasta qué punto la Agencia Central de Inteligencia tiene acuerdos secretos. No sabemos a dónde se han ido las tropas norteamericanas. Vemos que a un avión alemán se ha marchado vacío. Es decir, hay una situación realmente de muy poca claridad. Hemos visto a un Biden que no sabe muy bien qué decir en medio de su propia senilidad. Bueno, esta es un poco la situación. No es el caos completo criminal del año 96, primera vez que entraron en Kabul, matando, por cierto, al último presidente civilizado de ese país, que era el comunista Najibullah, y ahora tampoco sabemos muy bien lo que quieren, pero no han renunciado a su Islam, que es el más extremista de todos, ¿no? El más radical, el que ha manipulado, la versión es más salafíes, como se dice en términos religiosos, ¿no? Una vuelta a los ancestros,
bueno, pero que fue a su vez una creación para la lucha contra las fuerzas progresistas y de independencia nacional. Hay una gran oscuridad y lo que dicen los grandes medios de comunicación hay que tener mucho cuidado con lo que dicen, porque puede que estemos ante escenarios ocultos que solo saben los servicios de inteligencia, los propios talibanes, etcétera. Esta es un poco la situación que yo veo, ¿no? Así es, José Antonio. Inclusive hay quienes dicen que esta salida de Estados Unidos ha sido una salida planificada para que esto se genere en torno a Afganistán. Y por ello habría que analizar qué hay detrás, cuando inclusive hay preocupación porque nuevamente, de esta oportunidad en todo caso, cuando las condiciones de los talibanes son distintas, porque inclusive tienen un manejo muy interesante de redes sociales y de medios de comunicación. Preguntarte, ¿habrá riesgo en países como Irán y China con el fortalecimiento de los talibanes? Y segundo, si realmente Afganistán se podrá convertir en un futuro en un epicentro del yihadismo, ¿qué opinas? Mire, es verdad lo que dice de redes, porque me acaba de poner una sanción de 7 días Facebook por poner una foto de un soldado americano con un cadáver afgano muerto, pero fíjese, Twitter mantiene abierta la cuenta oficial de los talibanes, que en varios países, por ejemplo en Rusia, son considerados una fuerza terrorista, ¿no? Pareciera que Twitter, empresa norteamericana, le da libre expresión a los talibanes, que se la quitó al propio presidente Trump en un momento determinado. Qué cosa más curiosa. La preocupación es lo que dice usted, porque, mire, a finales de los años 90 los talibanes hicieron junto con Al-Qaeda una base operativa de los islamoterroristas, los islamofascistas, lo que en el mundo occidental se llama yihadistas, que es una palabra realmente ofensiva para el Islam, ¿no? Los islamocriminales, los islamoterroristas, la ultraderecha, por cierto, creada para la lucha contra el gobierno de izquierdas de Afganistán por la CIA y por las fuerzas tribalo-feudales más reaccionarias en los años 80, en lo que se llamó la Operación Ciclón, amparada por la Agencia Central de Inteligencia. No lo digo yo, lo dice Wikipedia, con los nombres de los agentes especiales de la Agencia Central de Inteligencia. Entonces la pregunta, ¿volvemos otra vez al escenario de 1982, 83, 84, con Reagan? ¿Qué va a pasar con todos los terroristas, asesinos y mercenarios que han combatido, por ejemplo, en Siria, sin llegar a derribar el gobierno del partido Baas de la República Árabe Siria? ¿Será que van a ser trasladados a Afganistán para convertirse en una nueva base operativa terrorista que se extienda por el mundo? Es posible, es muy posible, pero también la respuesta está seguramente en la Agencia Central de Inteligencia y en las 14 agencias de inteligencia norteamericanas, que son los verdaderos padrinos de esta hidra terrorista, islamo criminal terrorista, ¿no? Y hay que ver, desde luego, los norteamericanos tienen mucho interés en desestabilizar Irán, que hace frontera en el oeste con Afganistán. Irán está muy preocupado. Rusia tiene también muchos motivos de preocupación, porque hay tres muy débiles repúblicas exsocialistas, que son Uzbekistán, Tayikistán, también Kazajstán, que lindan al norte con Afganistán, pero a su vez ellas lindan con la Siberia rusa, que puede ser objeto de desestabilización. Hay que recordar que el año 93 la contrarrevolución en Afganistán llevó a una guerra civil en Tayikistán que causó más o menos como 30.000 muertos. Va a pasar lo mismo. Luego, hay que ver lo que pasa con China, porque China está casi prácticamente cerca de reconocer a los talibán. China está preocupada de que los norteamericanos ocupen Afganistán para desestabilizar la provincia que linda hacia el este con la provincia china que linda con Afganistán, que es la provincia de Xinjiang. Hay toda una operación norteamericana hablando del supuesto genocidio de los uigures, que es una etnia musulmana túrquica, que sería oprimida salvajemente por el Partido Comunista de China, lo cual es completamente falso.
pero que crea las condiciones para que desde Afganistán se pueda introducir el terrorismo islamofascista para crear problemas en una política de cerco que tiene los Estados Unidos en contra de China. Ahora, es posible que China tenga sus cartas también. Lamentablemente, en el año 82-83, China colaboró con la Agencia Central de Inteligencia para derribar el gobierno comunista de Afganistán, de manera que China puede moverse con la extrema derecha afgana, porque ya ha colaborado con ella, y China trata de preservar la seguridad de sus fronteras. No tiene muchas fronteras, tiene solamente 72 kilómetros, pero para los Estados Unidos es interesante mantenerse en Afganistán, aunque sea con un acuerdo con los talibanes, como le digo, para desestabilizar la República Islámica de Irán, la Federación Rusa y la República Popular de China, ¿no? O sea, que hay que cuestionarse aquí todo y verlo con ojos muy críticos y muy analíticos, sin dejarnos llevar por la pasión de las redes y escenas terribles, ¿no? Gente que escapaba, esa gente está realmente muy preocupada, han muerto cayendo desde los aviones, ellos tienen miedo. Ahora, ellos son los colaboracionistas del régimen colonial. No sabemos si eso le pasa a millones de afganos que quizás sienten incluso que los talibanes les dan cierta protección frente a las bandas de ladrones impuestas por los norteamericanos y por los españoles y por los franceses y por las demás fuerzas de la OTAN, ¿no? Es un país que ha quedado en absoluto desastre y ha demostrado que las invasiones que realiza Estados Unidos no han tenido ningún beneficio más que el desastre, el caos, el hambre, la violencia. Queremos agradecerte, José Antonio Ejido, y veremos cómo evoluciona en los próximos días el desenlace de esta situación. Canal de YouTube, Radio Revolución Roja. La pregunta es, también suscríbete a nuestro TikTok, @Radio Revol R.